La visita del PAOK al AEL en la ciudad de Larissa iba a estar marcada por el debut de Jorge Sánchez en la banda derecha, con la sensación de haber llegado al equipo en un rol de rotación. Su primera intervención fue al fildear un balón largo, una debilidad en su juego que lo ha perseguido toda su carrera. De inmediato comenzó a asociarse con sus nuevos compañeros, tocando y moviéndose hacia el frente para ganar altura en un par de ocasiones. Sin embargo, en este inicio, el equipo del Águila Bicéfala sería precavido y conservador con el esférico. El AEL se resguardaba en bloque bajo y, con trazos largos, pretendía ganar altura, un aspecto en el que Jorge ya intervenía, compitiendo por el aire y tapando espacios por su carril. En momentos donde el PAOK buscaba armar su juego desde atrás, Jorge iba a tener resultados mixtos, ya fuera por no contar aún con el entendimiento necesario para asociarse con sus compañeros o por falta de malicia en sus pases, tendría muy poca injerencia ofensiva en esta fase del juego. Con una proyección hacia la banda contraria, el delantero Giakoumakis puso el centro para la llegada de Chatsidis, que con el pecho terminó por empujar el balón a la red. La localía tanteaba las aguas por la banda que defendía el mexicano, pero aunque no encontraban espacios por ese costado, por la izquierda ganaban altura para poner un centro que Sánchez cortó de forma correcta cuando buscaban al número 77 a sus espaldas. La respuesta del AEL no fue productiva y llegaba otro lapso de dominio del PAOK. Jorge y Živković ganaban altura y el mexicano lo doblaba para poner un centro que la saga cortaba. Desde el medio campo surgió una nueva proyección y ahora era Jorge quien marcaba el movimiento en línea, durmiendo el balón pero precipitándose porque el marcador le respiraba en la nuca. Con trazos frontales, el AEL le daba la vuelta al campo y quería sorprender en el recorrido al mexicano, que se mantuvo sólido. Aunque cuando lo superaron, pidieron un penal del central inexistente. Cambiaba la dinámica del juego en los siguientes minutos. Los de Salónica aún acaparaban la posesión, pero con el AEL volviéndose más intenso en la presión para ganar altura, el tiempo para pensar se reducía. Los locales estuvieron atentos para ganar los duelos individuales, recorriendo con velocidad para cerrar espacios por las bandas, mientras el PAOK se estiraba para encontrar espacios entre líneas y contrarrestar. El AEL puso un pase a la espalda y Jorge tuvo que cambiar de lado para hacer la cobertura, salvándose al final de una oportunidad inmejorable para los rivales. El PAOK la pasó mal en este cierre de primera mitad. La dinámica del AEL se imponía y anulados en ataque generaron una última ocasión que Jorge sacó de forma quirúrgica para no comerse el autogol. En los últimos compases del primer tiempo se notaba la intención del nacido en Torreón de revolucionar la situación, con una jugada que iniciaba desde un saque de banda, pero con un centro muy flotado. Con energía renovada tras el descanso, Jorge comenzó a doblar al volante, subiendo al ataque cuando el equipo avanzaba, pero de momento no podía marcar diferencias con esos movimientos. El AEL sabía que su mejor arma era ser especulativo, alternar presiones en distintos tramos para entorpecer la circulación del PAOK y buscar que cometieran un error que pudieran capitalizar en la salida. Aunque en fase de ataque Jorge buscaba picar a la espalda de los defensores, sus compañeros no lo iban a activar de esa manera. Ante ello, intentó ser más incisivo con sus pases, sin descuidar su zona, tratando de romper líneas y conectar con los jugadores que aparecían en la frontal. El AEL volvió a la carga tras algunos minutos sometidos. El centro que ponían en un tiro indirecto quedó corto y la defensa se fue con la finta. Cuando quisieron reaccionar, Ángelo Zagal ya tenía espacio para girarse y vacunar al guardameta. El PAOK no podía rezagarse en la persecución del Olympiacos y del AEK, y el mexicano reflejaba esa obligación del equipo. No habían funcionado como deseaban, pero sabían que eran capaces de retomar la ventaja. El recorrido del lateral mexicano era más amplio, pasando por la defensa y llegando a cargar la banda junto con sus compañeros. Sin embargo, iba perdiendo protagonismo al frente, pues el AEL se resguardaba, pero seguía presentando una amenaza real en los contragolpes. En cuanto el balón cruzaba mitad de campo, los locales activaban una basculación intensa que cerraba la banda derecha y empujaba al PAOK hacia el embudo central, donde la densidad de camisetas granates anulaba cualquier intento de progresión limpia.
Hubo un momento en el que Jorge volvió a recurrir a los pases largos, teniendo que balancear la necesidad de atacar con la precaución defensiva. El tiempo transcurría y aunque el equipo movía el balón de un costado a otro, no era capaz de encontrar una rendija en el planteamiento del AEL. La urgencia se apoderaba de los de Salónica con cada minuto que pasaba, mientras sus rivales se revitalizaban ante la posibilidad de mantener el cerrojo en su portería y firmar el empate contra uno de los punteros de la liga. El equipo local crecía desde la disciplina, alimentado por el murmullo aprobatorio de la grada y por la evidencia de que su plan estaba funcionando. No necesitaban atacar para imponer condiciones, bastaba con sostenerse firmes, con cerrar los intervalos entre central y lateral. El último cambio fue el del lateral derecho titular, Kenny, que estuvo cerca de convertirse en villano al empujar el balón hacia su propia portería en una jugada sobre la hora. Pero para su fortuna, el número 11 había controlado con el brazo. Debut amargo en un juego que no se había presupuestado así, y ya son 3 empates consecutivos en la liga, aunque con un partido pendiente. Desde la ciudad de Alkmaar, el AZ tenía compromiso de liga contra el Sparta. Mateo Chávez era titular para este encuentro contra los de Rotterdam, mostrando de inmediato su inclinación ofensiva. Presionando alto y ganando altura cuando el equipo atacaba, en esta ocasión intentando quitarse a su marca con una de lujo y peleando hasta la última consecuencia con el mismo. Este probaría ser un encuentro volátil para los queseros, que sabían que no podían relajarse contra un conjunto con aspiraciones similares en la tabla. Por eso era importante tener jugadores con desgaste como Mateo, que en esta ocasión, al estar jugando como carrilero y no como lateral, podía ganar más altura y aparecer en zonas por el interior que normalmente no pisaría. Este esquema le daba mayor libertad a un jugador con tanta estamina como el Tiloncito, quien en varios juegos de esta temporada ha pecado por querer abarcar demasiado terreno. Y aunque esta intensidad no era negociable en su juego, ahora daba la sensación de estar mejor canalizada, anticipándose a pases y cerrando espacios por dentro, mientras el Sparta atravesaba un lapso largo atacándolos. Al mismo tiempo buscaba darle verticalidad al juego para ganar altura, una tarea que se volvía compleja conforme el AZ se desplegaba, pues las asociaciones trabajadas en la semana en el medio campo aún estaban verdes, perdiendo constantemente el control del balón y teniendo que empezar desde cero. Mateo usaba su velocidad para morder a los jugadores del Sparta, siendo superado por sus homólogos en múltiples jugadas, pero sin la presión de dejar vendido a su equipo al arriesgar, pues las coberturas en la retaguardia prevenían una debacle. En el aspecto ofensivo aún no brillaban los de Alkmaar, tenían ráfagas interesantes en las que los carrileros ganaban altura y daban amplitud, pero era evidente que todavía no dominaban este esquema y requerían hilar bastantes pases para organizar el juego como pretendían. A través del cuidado del balón y del trabajo de recuperación era como los queseros podían encontrar vías al ataque. En un momento, Mateo ganó altura y marcó un movimiento hacia el área, poniendo un primer centro que no encontró piernas amigas. Sin embargo, el Sparta sería valiente y no permitiría que los metieran dentro de su mitad, yendo a buscar el juego que los locales querían desarrollar por las bandas. Cada vez que el AZ intentaba generar superioridad por los costados, ya fuera a través de la subida de los carrileros o de los apoyos interiores, el Sparta respondía adelantando líneas, saltando agresivamente al poseedor del balón y forzando al equipo de Alkmaar a circular en espacios mucho más estrechos de lo que hubieran deseado. El equipo de Rotterdam no cambió su actitud para la segunda mitad, generando bastantes inconvenientes a la AZ en su regreso de los vestidores para salir de su campo. Sin embargo, con paciencia y ayudándose de los dos cambios en el medio campo, el local encontró maneras de contestar y ganar altura. Con ese ajuste, el AZ logró estirarse de forma más ordenada. Ya no eran progresiones esporádicas o aisladas por banda, sino posesiones que crecían desde la base, escalonando alturas entre mediocentros e interiores, permitiendo que los carrileros, incluido Mateo, recibieran en ventaja con metros por delante y rivales desajustados.
Con el volumen de juego ahora volcado al territorio enemigo, Mateo tenía más injerencia en el ataque de su equipo, con esas ganas incontenibles y esa comezón por participar que lo caracterizan en esa parte del campo. El Sparta ya era superado en todas las líneas, quedándose corto para detener la dinámica de la Z, que al minuto 64 avanzaba usando la amplitud que ofrecía el tiloncito. El equipo volvió a buscar el costado izquierdo y de manera escalonada apareció el mexicano para recibir un gran pase de tacón de su compañero, y abriéndose espacio encontró el movimiento de Sven Mignans, quien mandó a guardar la primera anotación. Era natural que el conjunto de Rotterdam se mostrara más intenso tras la reanudación, intentando contrarrestar el buen momento que vivían los locales, que continuaron explotando la banda de Mateo para poner servicios al área. Donde el mexicano brillaba era en el aspecto defensivo, sobre todo cuando el partido podía descontrolarse para el AZ, siendo confiable por su costado y uno de los jugadores que conectaba con un revitalizado medio campo. Su rol de carrilero, tan amplio y exigente, lo convertía en un jugador puente entre dos estructuras. Tenía que ser lateral cuando el equipo se hundía, interior cuando el AZ buscaba progresar por dentro y extremo cuando la jugada pedía amplitud. Esa triple carga táctica se acumulaba en sus piernas con cada subida y cada regreso. Su aporte no residía tanto en la asistencia final, sino en la cantidad de veces que lograba que la jugada no muriera y que el AZ pudiera insistir. En un esquema de carrileros, ese tipo de constancia es oro puro, aunque no siempre destaque tanto como una estadística o un pase filtrado. Quizá por ello el entrenador decidió sustituirlo a falta de 15 minutos. Los cambios fueron los adecuados, porque Mies de Wit aportó de inmediato la asistencia por la izquierda para el segundo tanto del equipo. El Sparta tuvo tiempo para descontar y ponerle drama al juego. Pero Parrott recibió un balonazo del portero para terminar con el partido. Esta victoria hace que los queseros terminen la jornada en la quinta posición y entre semana tendrán la vuelta del playoff de la Conference. El Celtic Park, en Glasgow, acogía un nuevo desafío liguero correspondiente a la jornada 28 de la Scottish Premiership, donde el Celtic recibía la visita del Hibernian en busca de seguir escalando en la clasificación, y para esto mandaba a su mejor once, incluyendo a Julián Araujo desde el arranque. Como es natural en el equipo de casa, el encuentro comenzó con el cuadro verde y blanco, imponiendo su habitual ritmo avasallador. Sin embargo, en esos primeros minutos de dominio, Julián Araujo sufrió un duro golpe que lo tendió sobre el césped. Superado el pequeño incidente, el Celtic se plantó como un martillo frente al área contraria, buscando incansablemente los resquicios que le permitieran vulnerar la portería rival. El defensor azteca, que ha hecho de la banda derecha su territorio natural, también comenzó a realizar diagonales hacia el centro, explorando esos espacios interiores que pudiera ocupar para desordenar a la saga visitante. Su lectura del juego le permitía entender cuándo debía quedarse en el carril para recibir en largo y cuándo soltarse para aparecer como un interior más. Esa movilidad constante generaba dudas en la defensa del Hibernian, que veía cómo sus marcajes se duplicaban y confundían. No obstante, a pesar del dominio aplastante del Celtic, una sola jugada del Hibernian bastó para cambiar por completo la balanza, pues al minuto 24, un balón colgado al área encontró la testa de Félix Passlack, que se adelantó a los centrales para conectar un cabezazo que se coló en la portería. El gol fue un catalizador inmediato para la visita, que encontró un mejor acomodo sobre el terreno de juego y comenzó a generar sus propias amenazas sobre el arco contrario, creciendo en confianza y atrevimiento. El Celtic, herido en su orgullo, reaccionó con mayor enjundia, concentrando sus ataques en la banda derecha, precisamente donde Julián Araujo se desempeñaba. Desde ahí, el futbolista azteca encontró espacios para enviar varios centros al área. Así, al minuto 36, una de esas internadas generó peligro y caos en el área chica, aunque la jugada se diluyó entre rebotes y un despeje final de la defensa.
Araujo se mostraba especialmente fructífero en su sector, asociándose con sus compañeros para abrir grietas y mantener vivo el peligro en campo contrario. De esta forma, el conjunto local volvió a mostrar su versión más amenazante en los últimos 5 minutos de la primera mitad. El mexicano dio un primer aviso cuando intentó cerrar la pinza por derecha, aunque solo sería el preludio de la jugada que cambiaría el rumbo momentos después, cuando un centro desde la izquierda encontró la cabeza de Benjamín Nigren para establecer el merecido empate. Araujo haría un último intento por su banda, pero le robaron la bocha justo cuando encaraba el área rival, cerrando así un primer tiempo de alternativas. Cuando comenzaba el complemento, el Celtic mantenía la inercia ofensiva, siendo el equipo que con mayor claridad proponía ante un Hibernian replegado. La circulación del esférico era constante, de un lado a otro, buscando fatigar a una defensa que se mantenía firme, pero comenzaba a acusar el desgaste. Los laterales se proyectaban sin descanso, los mediocampistas probaban desde la frontal y los delanteros buscaban el desmarque de ruptura. Era un asedio en toda regla, un ritmo que imponía el equipo del Trébol y que envolvía el área visitante en una red de pases y movimientos. La paciencia de la afición comenzaba a transformarse en una ligera ansiedad, pues el gol no llegaba a pesar del evidente dominio territorial y de posesión. Esta fase de frustración local ayudó al Hibernian a estructurarse mejor y a soltar algunos latigazos peligrosos al contragolpe, advirtiendo de que seguían vivos. Al minuto 71, un tiro de esquina favorable al Celtic desembocó en una jugada confusa que terminó siendo revisada por el VAR. En las repeticiones se apreció claramente un golpe con el brazo por parte de Auston Trusty, una infracción que el colegiado sancionó con expulsión directa para el futbolista local. Con un hombre menos, el protagonismo que el Celtic había sostenido hasta ese momento se esfumó, dando paso a un partido de ida y vuelta donde los locales, en desventaja numérica, debían cubrir más espacios y desgastarse el doble. Y esta situación tuvo su lógica consecuencia al minuto 86, cuando el Hibernian aprovechó un enorme agujero en el centro del campo para que Kai Andrews, con tiempo y espacio, recibiera y definiera con sangre fría, poniendo a la visita arriba en el marcador. El mexicano Julián Araujo quiso entonces vestirse de héroe, generando algunas aproximaciones peligrosas que encendieron una débil esperanza en la hinchada, soñando con que la noche no terminara en tragedia. Pero el milagro nunca llegó y el silbatazo final certificó la derrota. Con este resultado, el Celtic cae hasta el tercer puesto de la tabla con 54 unidades, un golpe duro en sus aspiraciones por el título.